Buenas tardes a todos y comenzamos la tarde de hoy con esta píldora formativa que celebramos por el Día Mundial del Riñón. Mi nombre es Tamara Peiró y soy farmacéutica, coordinadora del Departamento de Farmacoasistencial en el Consejo General de Farmacéuticos y están conmigo tres formadores colegiales, Cristina del Colegio de Granada, Carmen del Colegio de Asturias y José Luis del Colegio de Alicante, en representación de un equipo de formadores colegiales que han trabajado toda esta iniciativa del abordaje del paciente con insuficiencia renal. Para empezar, y como todos sabéis, pues vamos a hablar un poquito del riñón, que es ese órgano que tiene esa función de regular los niveles corporales de agua y filtrar la sangre de nuestro cuerpo varias veces al día para eliminar los desechos y las toxinas de nuestro organismo formando la orina. De hecho, el riñón es capaz de filtrar hasta 200 litros de sangre al día. También interviene en funciones tan importantes como el control de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde el riñón funciona como un sensor en el que detecta si hay una pérdida del volumen sanguíneo aumentando la tensión arterial. Por otro lado, también participa en la producción de hormonas como pueda ser la eritropoyetina y la forma activa de la vitamina D. Y por último, como vamos a ver durante los casos prácticos de la tarde de hoy, participa en la excreción de los medicamentos. Por lo tanto, una disminución en la función renal veremos que puede conllevar a acumulación de los medicamentos en el cuerpo y los riesgos que esto conllevaría. Entre las patologías que puede presentar una alteración en el riñón, pues pueden ser la insuficiencia renal, cálculos renales, glomerulonefritis, infecciones, nefropatía diabética, pielonefritis o cáncer de riñón. Pero nos vamos a centrar en esa insuficiencia renal, que es ese daño transitorio o permanente que sufren los riñones con un resultado de la pérdida de esa función normal que tiene el riñón, como antes comentábamos. Y esto puede afectar a uno o ambos riñones. Se presenta en dos formas, la forma aguda, que tiene una aparición repentina en horas o días, que es potencialmente reversible y que se manifiesta normalmente con una diuresis insuficiente. Por otro lado estaría la forma crónica, que es de aparición paulatina, es decir, se necesitan al menos 3 meses para que aparezca, y esta aparece de forma silente. Esto quiere decir que, de hecho, alrededor del 40% de los pacientes que la presentan no lo conocen todavía. Por lo tanto, puede conllevar a una insuficiencia renal permanente. De hecho, en nuestro país se estima que 1 de cada 7 personas presenta insuficiencia renal crónica, presentando una prevalencia de entre el 9 y el 15% que aumenta con la edad. Según las últimas estimaciones, en 2040 se estima que sea la 5ª causa de muerte en el mundo y la 2ª causa de muerte en nuestro país. Y por tanto, vamos a hablar un poquito del papel del farmacéutico comunitario en esta patología. Desde la farmacia, pues tenemos un papel fundamental en la prevención primaria en primer lugar, ¿no? Evitando la aparición de esta enfermedad o la prevención secundaria en esa identificación de signos o síntomas prevalentes de esta patología y derivando al médico de una manera eficaz para su diagnóstico precoz. Por otro lado, sería todo el proceso que llevamos a cabo en la optimización del proceso de uso y de los resultados de los tratamientos. Como comentaba antes, el riñón tiene ese papel fundamental en la eliminación de los medicamentos, por tanto, tenemos que estar pendientes de ese uso de medicamentos, por ejemplo, en pacientes que están diagnosticados de esta insuficiencia renal, que pueden utilizar tratamientos como diuréticos o antihipertensivos y, por otro lado, en cuanto a pacientes que presenten esta enfermedad y que algunos tratamientos, como vamos a ver, pues estén contraindicados o tengan un uso precautorio por esta enfermedad. Por otro lado, desde la farmacia pues podemos ofrecerles diferentes servicios para fomentar la adherencia mediante el servicio de adherencia terapéutica o hacerles un seguimiento con esa búsqueda de optimización de los resultados del paciente y evitar sus resultados negativos, como pueda ser el seguimiento farmacoterapéutico. Para todo ello y para fomentar sobre todo el aumentar la calidad de vida y la salud de nuestros pacientes. Buscando esa facilidad en cuanto a la identificación de posibles interacciones, contraindicaciones, etcétera, vais a ver cómo la herramienta de nodofarmacoasistencial en los casos que os vamos a presentar os puede ayudar en vuestra labor asistencial en el día a día.
Y por último, pues quería comentaros para todos aquellos que seáis nuevos y que es la primera vez que nos vais a seguir en una píldora formativa, que tenemos un canal en farmacéuticos de Mi Farmacia Asistencial en el que podéis ir siguiendo todas estas píldoras que vamos realizando, bueno, pues más o menos una vez al mes o cada 2 meses, para que tengáis más información sobre cómo trabajar casos con nuestros pacientes en el día a día. Y yo sin más no me voy a extender, le voy a ceder la palabra a Cristina, que os va a contar más sobre esta insuficiencia renal. Muchas gracias. Pues en mi caso, bueno, yo esta tarde os voy a explicar los materiales que hemos creado para este Día Mundial de la Insuficiencia Renal. Y bueno, pues vamos a comenzar, como ya ha explicado Tamara. La insuficiencia renal es el daño transitorio o permanente de uno o de ambos riñones, lo cual va a tener como resultado la pérdida de la función normal del riñón. Estos pacientes, por tanto, con la insuficiencia renal, van a presentar cambios en la farmacocinética y farmacodinámica de sus medicamentos, teniendo cambios como la modificación de la intensidad y de la duración del efecto terapéutico o un aumento de los efectos adversos. Hay una serie de factores de riesgo relacionados con la insuficiencia renal. En el caso de la aguda, tenemos las infecciones del sistema urinario, las pérdidas importantes de sangre o el uso de ciertos medicamentos que son nefrotóxicos. En la crónica, como veis, los factores son distintos. Tenemos la edad, diabetes no controlada, la hipertensión arterial, glomerulonefritis, obesidad o incluso antecedentes familiares. Entre los síntomas, por cierto, los síntomas van a cambiar dependiendo del daño renal que tenga esa persona. Por tanto, van a ser muy variados. Como veis, podemos tener desde un importante aumento o disminución tanto del número de micciones como también del volumen. Eneuresis nocturna, va a aparecer también falta de apetito, cansancio, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, hinchazón en párpados y piernas, insomnio e incluso dificultad al respirar. Con el tiempo pueden aparecer otra serie de síntomas como pueden ser picores, quemazón plantar, inquietud de piernas, entre otros. El objetivo principal de los tratamientos va a ser evitar o reducir los factores de riesgo de progresión de la enfermedad, prevenir la aparición de síntomas y minimizar las complicaciones. Entre los tratamientos que vamos a encontrar tenemos el tratamiento farmacológico para mantener una adecuada función renal y, como sabéis, en él se utilizan antihipertensivos y diuréticos. El siguiente tratamiento sería la diálisis, que se utiliza en insuficiencia renal moderada a grave. La diálisis puede ser tanto hemodiálisis como una diálisis peritoneal. Ambos tipos de diálisis se pueden llevar a cabo tanto en centros sanitarios como en el domicilio del paciente, dependiendo de las circunstancias de cada uno, y se utiliza medicamentos como la eritropoyetina y la vitamina D. Por último, en los casos de insuficiencia renal más graves, tenemos el trasplante renal, el cual, como sabéis, se acompaña de terapias inmunosupresoras. Como decíamos, la insuficiencia renal conlleva una serie de cambios farmacodinámicos y farmacocinéticos. Debido a estos cambios, va a ser obligatorio individualizar la posología de los medicamentos que utilicen estos pacientes, para evitar así acumulación de los medicamentos, aparición de nefrotoxicidad o reacciones adversas, o incluso evitar posibles errores de medicación. Para determinar el grado de la disfunción renal del paciente e individualizar así la dosis, se van a medir una serie de parámetros bioquímicos, tanto séricos como urinarios. Fundamentalmente, se van a determinar urea y creatinina. Aunque también se van a realizar controles periódicos de otros iones o componentes de la sangre, como aquí veis, potasio, bicarbonato, glóbulos rojos, calcio y fósforo. Entre los materiales que hemos creado veréis que hay una tabla con los problemas relacionados con la medicación más habituales en los pacientes con insuficiencia renal, ya que es clave el papel del farmacéutico en la detección de estos PRM para así evitar resultados negativos de las medicaciones. También hemos incluido una serie de tablas con distintos grupos de medicamentos
que necesitan un ajuste de su dosis en estos pacientes. En esas tablas vais a encontrar el método de ajuste de la medicación, de la dosis, en función de la filtración glomerular de ese paciente. También vais a encontrar una serie de recomendaciones generales en cuanto a la alimentación y el deporte en la insuficiencia renal, que aunque en general vamos a cubrir con ella una serie de aspectos sobre la alimentación, en la realidad hay que dar las recomendaciones individualizadas para cada paciente, porque dentro de que en una misma etapa demos las mismas recomendaciones, la situación de cada paciente va a ser distinta, hay diferenciaciones según sexo, peso, talla o nivel de actividad de esta persona. Pero en general podemos decir que se va a prestar especial atención a la ingesta de hidratos de carbono, grasas, proteínas, sodio, fósforo, potasio, calcio, y hay que mantener un ojo también en la hidratación adecuada del paciente, ya que en algunas etapas de los tratamientos que hemos visto va a haber una recomendación de disminuir la ingesta de líquidos, pero siempre tenemos que tener presente que es súper importante que el paciente se mantenga hidratado. Y la actividad física también debe de adaptarse a las circunstancias de nuestro paciente. Aquí veis los materiales que hemos realizado para vosotros. Como sabéis, siempre realizamos materiales para los farmacéuticos y otros son para los pacientes. Mirad, la guía rápida sobre la insuficiencia renal es para los farmacéuticos, al igual que las tablas de las que ya os he hablado de dosificación de medicamentos en esta enfermedad. Y para los pacientes hemos creado el díptico de insuficiencia renal que debo saber y una infografía sobre la función de los riñones. Y con esto yo ya he acabado mi parte y os dejo con Carmen, que es la formadora colegial de Asturias. Bueno, el primer caso es un servicio de dispensación al paciente con tratamiento antihipertensivo. En este caso, Antonio es un paciente frecuente de la farmacia, tiene 70 años, padece de una insuficiencia renal leve, viene a la farmacia con frecuencia a por su medicación. Él tiene artrosis y cuando tiene dolores debidos a la artrosis toma paracetamol 650 miligramos. También tiene hipertensión arterial y en el momento sus valores de tensión son normales. Para ello toma Atacán, que es Candesartán, de 16 miligramos, 28 comprimidos. Un comprimido cada 24 horas. Y un diurético, que es la furosemida 40 miligramos, 30 comprimidos. También un comprimido cada 24 horas. Él viene de urgencias, ya que tiene las manos muy inflamadas y siente mucho dolor. En su tarjeta sanitaria individual, el médico de urgencias le ha prescrito diclofenaco 50 miligramos, 40 comprimidos. Que tome un comprimido cada 12 horas durante 5 días. Le preguntamos a Antonio que si le ha comentado algo más el médico y nos dice que, bueno, que tiene que llevar controles de los valores de tensión arterial, ya que le ha dicho el médico que puede ser que este medicamento que le ha prescrito para el dolor y la inflamación le pueden alterar esos niveles. Y nada, viene a la farmacia y empezamos con el registro del servicio de dispensación. ¿Cómo podemos abordar el caso? Para ello tenemos la herramienta de nodo forma asistencial de registro de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. En este caso es un servicio de dispensación. Al entrar, lo primero que hacemos es registrar los datos del paciente. En este caso es un paciente anónimo, ya que no lo tenemos dado de alta con mi farmacia asistencial. Ponemos el género del paciente, que es hombre, el rango de edad, tiene 70 años, lo seleccionamos aquí. Es el propio paciente el que viene a por la medicación y ahora comenzamos a registrar los problemas de salud que tiene el paciente y lo hacemos aquí. Por eso, en el enunciado que os hemos proporcionado a todos, tenéis también los códigos nacionales. Podemos introducir, pues, los problemas de salud, insuficiencia renal, artrosis, hipertensión, aquí los tenemos, y la medicación, paracetamol para el dolor, el Atacán 16, que es antihipertensivo, y el diurético, la furosemida.
Una vez registrados sus problemas de salud y sus medicamentos, pasamos a registrar el medicamento a dispensar. El medicamento a dispensar es el diclofenaco que le ha prescrito el médico de urgencias debido a ese dolor. Y nosotros aquí ponemos diclofenaco o el código nacional, lo que sea más fácil. Por códigos nacionales es más rápido. Una vez puesto el diclofenaco, esta parte es la parte del procedimiento del servicio de dispensación. En este procedimiento, que es muy importante, tenemos que tener en cuenta todas las preguntas que le hacemos al paciente sobre la medicación a dispensar. En este momento abrimos el procedimiento de dispensación y tenemos un desplegable. El desplegable, en una parte nos habla de sus indicaciones, posología y normas para corte administración o reacciones adversas según vamos seleccionando, según queremos comprobar la información, y aquí tenemos el procedimiento. El procedimiento consta de una serie de preguntas al paciente, como: Antonio, ¿es la primera vez que vas a tomar el diclofenaco? Pues sí, es la primera vez. ¿Conoces para qué sirve? Sí, ya me ha dicho el médico que es para el dolor y la inflamación que tengo tan... Bueno, me está haciendo la vida imposible. ¿Sabes, Antonio, cómo y cuándo tienes que usarlo? Sí, me ha dicho que nada, que lo tome durante 5 días, un tratamiento corto y un comprimido 2 veces al día, por la mañana y por la noche, después de desayunar y después de cenar. Vale, muy bien, Antonio. ¿Sabes durante cuánto tiempo? Sí, 5 días, ya me lo has dicho, es verdad, lo tienes muy claro. Bueno, el médico te ha dado información relativa al procedimiento de cómo tienes que utilizar este medicamento y es todo correcto. De todos modos, Antonio, ahora vamos a ver que puede haber una serie de alertas y vamos a hablar de ellas. Como viste, desde la pantalla principal, al meter toda la medicación y los problemas de salud salían 13 alertas. Nosotros siempre vamos a priorizar. Priorizamos en las más relevantes. Las más relevantes es la interacción que existe entre el antihipertensivo y el diclofenaco y entre el diurético y el diclofenaco. Son interacciones entre medicamentos. ¿De acuerdo? Esta interacción es la triple UAMI, es el triple golpe, porque el atacán, que es un antihipertensivo, que es un ARA2, junto con un diurético más un AINE, que en este caso el diclofenaco, puede producir este tipo de interacción. Entonces, es muy importante dar información relativa a esta interacción para evitar, bueno, pues un problema indeseado. Aquí la tenemos señalada, interacción triple UAMI. Se aconseja evitar la asociación de AINE, en este caso el diclofenaco, con diurético, en este caso furosemida, un YECA o un ARA o la listirena, en este caso es el candesartán, que es un ARA2. Interacción triple UAMI, sobre todo en presencia de enfermedad renal. Si recordáis, al principio del caso, este paciente sufre de una insuficiencia renal leve. Entonces, bueno, debido al riesgo de empeoramiento de esta función renal, pues hay que tenerlo en cuenta. Las dos interacciones son la misma, ¿de acuerdo? Creamos la incidencia. La incidencia se crea y identificamos el problema relacionado con el medicamento y su consecuencia, el resultado negativo de la medicación. El problema relacionado con el medicamento, el PRM, es, abrimos el desplegable, una interacción con otros medicamentos. Como ya hemos hablado en la anterior diapositiva, es la interacción entre el atacán y el AINE. ¿Cómo decidimos el RNM? Bueno, pues para esto tenemos el árbol de decisión que nos ayuda. ¿El medicamento es necesario? ¿El medicamento prescrito, el diclofenaco, es necesario? Sí, es necesario, ya que tiene un dolor y una inflamación. ¿El medicamento es efectivo? Sí, porque nos ayuda a mejorar el problema. ¿El medicamento es seguro? No, no es seguro, porque hay una interacción, bueno, en este caso, dos, que es la misma, muy relevantes. Por lo tanto, como estamos en el servicio de dispensación, es un riesgo de resultado negativo de la medicación, porque estamos avisando al paciente de la consecuencia. ¿De acuerdo? Intervenimos. Cuando el farmacéutico detecta una incidencia, en este caso las interacciones,
ante una incidencia siempre interviene. La intervención la tenemos aquí en este desplegable y seleccionamos entre las intervenciones facilitar información personalizada del medicamento. ¿A quién va dirigido? Al propio paciente, Antonio. Y la comunicación es verbal, dándole todas las recomendaciones y consejos respecto a la toma del diclofenaco y las posibles consecuencias. Tenemos que tener en cuenta, aquí tenemos una parte de observaciones que podemos escribir nosotros lo que consideremos, que aconsejamos al paciente beber agua, que esté muy hidratado y que se tome la tensión durante unos días para controlar esos valores y que todo transcurra con normalidad. Ante un episodio bueno de subida de tensión o cualquier otra cosa que nos comente el paciente, derivaremos al médico. Una vez registrada la intervención, actuamos. Es la parte final del proceso de dispensación, la actuación del farmacéutico. ¿Y cómo actuamos? Pues vamos a dispensar el medicamento, el diclofenaco, con educación sanitaria. Para ello, hacemos énfasis en la hidratación que tiene que tener el paciente en este tratamiento para evitar una deshidratación y un problema añadido a su insuficiencia renal y la toma de la tensión durante estos días. Y finalizamos. Así queda guardado el caso, así queda el registro. Por último, las recomendaciones son que la interacción triple whammy, triple golpe, se refiere a 3 golpes simultáneos producidos a nivel renal debido al tratamiento conjunto con un YECA o un ARA, que es como este caso el candesertán más un diurético, es la furosemida y un AINE, el diclofenaco. El riesgo de fracaso renal aumenta en estos pacientes, pero especialmente en aquellos que toman un AINE de forma crónica, junto a estos grupos de medicamentos. Las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento respecto al uso de los AINEs indican que se utilice la dosis más baja posible, que la duración del tratamiento sea lo más corta posible y que se evalúe periódicamente la necesidad del tratamiento, especialmente en los pacientes con artrosis. Si es indispensable utilizar un AINE, tenemos que tener en cuenta que hay que utilizar los de vida media corta a la dosis eficaz más baja y durante el menor tiempo posible. Monitorizar la presión arterial del paciente, recomendar una adecuada hidratación a los pacientes y valorar la suspensión temporal del tratamiento en circunstancias de enfermedad intercurrente. Ahora voy a dar paso a mi compañero José Luis, formador colegial del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, con el siguiente caso a registrar de Farma. Él lo va a hacer en directo. Así, de esa manera, bueno, pues veis la opción de registrar en directo. Te doy paso, José Luis. Perfecto, Carmen. Pues muchas gracias. Pues voy a intentar hacerlo en directo, a ver si sale todo esto bien. Nosotros en nuestro caso clínico tenemos un paciente de 50 años que se encuentra en tratamiento de larga evolución con pioglitazona de 15 miligramos para el tratamiento de la diabetes. Entonces, desde hace varios días, bueno, pues este paciente refiere un cuadro catarral, tras lo que acude a urgencias de un hospital privado. Entonces, el paciente acude a la farmacia y viene con su prescripción de levofloxacino de 500 miligramos, 14 comprimidos, y el paracetamol de 1 gramo, 40 comprimidos que le acaban de prescribir. Pero en la conversación con él nos indica, bueno, que está todo bien, salvo que hace unos días su médico le ha referido a nefrología por un valor anómalo en un análisis rutinario, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un análisis de la situación y es que, bueno, pues el diagnóstico que le han hecho en urgencias es un diagnóstico de bronquitis, ¿no? Entonces, los tratamientos activos que tiene ahora mismo, bueno, pues es la pioglitazona, que hemos hablado antes, que es, lo tenemos en la siguiente diapositiva, que es efectivamente la pioglitazona que está en 15 miligramos cada 24 horas y el tratamiento prescrito para esta bronquitis con el diagnóstico que viene de urgencias es de levofloxacino de 500 miligramos cada 24 horas durante 10 días y paracetamol de 1 gramo cada 8 horas durante 10 días. Pero como bien hemos dicho, hay una cosa que nos ha chirriado la conversación con el paciente y es que nos ha dicho que tiene una analítica con valores anómalos. Así que le requerimos la analítica para comprobar cuáles son esos valores anómalos. Y efectivamente, entre los parámetros que nos encontramos extraños, nos encontramos que la albúmina se encuentra en 25 miligramos partido milimol y el filtrado glomerular del que ha hablado Cristina antes se encuentra un tanto alterado en 45 mililitros minuto.
minuto, lo cual es un indicativo de una más que posible insuficiencia renal. Entonces, vamos a ver cómo procedemos con este caso en Nodofarma asistencial. Vale, efectivamente, bueno, pues abrimos nuestra pantalla de Nodofarma asistencial y vamos a ver, pues eso, en qué estado de situación nos encontramos. Vamos a realizar un procedimiento de dispensación del levofloxacino y del paracetamol que nos requiere el paciente porque viene prescrito de urgencias. Entonces, para ello nos vamos a dispensación. Entonces, procedemos a realizar una nueva dispensación. En este caso, bueno, pues lo que hemos dicho, tenemos un paciente anónimo porque no está dado de alta en mi farmacia asistencial. Es un hombre de 50 años, está en la franja de 30 a 69 años y es el propio paciente el que viene a requerirnos la medicación. Aquí lo que tenemos que hacer es introducir los tratamientos activos y los problemas de salud activos. Como bien hemos dicho, es un paciente con diabetes, para lo cual está en tratamiento con pioglitazona. Hemos dicho que aquí se pueden introducir directamente los códigos nacionales y aparte hemos dicho también que es un paciente que viene con una indicación, con una prescripción de bronquitis, ¿no? Ha habido un diagnóstico de bronquitis desde el médico de urgencias, para lo cual viene a retirar sus medicamentos y también otro de los problemas de salud activos que tiene es, que hemos podido percibir gracias a esa analítica, es el de una más que probable insuficiencia renal, ¿no? Vale, procedemos a pasar a los medicamentos a dispensar. Bueno, pues, ¿qué medicamentos hay implicados en este procedimiento de dispensación? Bueno, pues hemos dicho que viene a retirar el levofloxacino de 500 miligramos, 14 comprimidos, y el paracetamol de 1 gramo, 40 comprimidos, ¿no? Foro de Atención Farmacéutica nos dice que antes de proceder a revisar las alertas, realicemos el procedimiento de dispensación. Empezamos por el levofloxacino, como bien ha dicho Carmen antes, aquí tenemos todos los parámetros que podemos ver de la ficha técnica del paciente del levofloxacino, entre los cuales se encuentra el procedimiento de dispensación que hemos hecho antes, pero que vamos a realizar con el levofloxacino en este caso. ¿Es la primera vez que lo toma el paciente? Nos dice que sí, que es la primera vez que lo toma el paciente. ¿Conoce para qué sirve? Pues sí, se lo han mandado para la bronquitis en el médico. ¿Sabe cuándo y cómo usarlo? Efectivamente, nos ha dicho que nos tenemos que 500 miligramos cada 24 horas. ¿Durante cuánto tiempo? 10 días y sabe manipularlo o conservarlo. Con lo cual, en este caso, procederíamos a dispensar con una información personalizada del medicamento. En el caso de paracetamol, pues exactamente igual. En este caso nos dice que no es la primera vez que lo toma, no le ha cambiado nada y toma correctamente la medicación porque sabe que se la tiene que tomar pues una vez cada 8 horas. Entonces le va bien. Con lo cual, en este caso, dispensaríamos con educación sanitaria. Pero bueno, ahora vamos a ver, porque a la hora de introducir todos los parámetros en Nodofarma asistencial, aquí arriba nos han saltado 6 alertas. Entonces vamos a proceder a revisar las alertas. Bueno, pues aquí no nos tenemos que agobiar con todas las alertas que nos saltan, porque, como siempre decimos, tenemos que afinar un poco el tiro para ver cuáles son las más importantes. En este caso, sí que nos centraríamos exclusivamente en las alertas referentes a los medicamentos sobre los cuales estamos realizando la dispensación. En este caso, estaríamos con el levofloxacino. En el caso de la diabetes, pues procederíamos a revisar esta precaución. Aquí nos dice, por ejemplo, que en el caso del levofloxacino con la diabetes, lo tenemos aquí, pues que las quinolonas podrían dar lugar a una hipoglucemia, especialmente en pacientes diabéticos tratados con insulina o hipoglucemiantes orales. Pero bueno, en este caso lo que habría que hacer es simplemente monitorizar los niveles de glucosa en estos pacientes. Por lo cual, pues aquí no tendríamos que hacer nada porque es un paciente diabético que se encuentra ya monitorizando sus niveles de glucosa. Otra de las alertas que nos salta es la del paracetamol con la insuficiencia renal, ¿no? El paracetamol con el que viene prescrito, pues aquí nos dice, en la primera, la insuficiencia renal, los pacientes tratados con altas dosis durante largos periodos de tiempo podrán experimentar reacciones adversas renales. Lo que pasa es que sí nos dice claramente aquí que no se esperan problemas especiales en caso de un uso puntual. Con lo cual, como estamos ante un uso puntual del paracetamol, que no es algo crónico, tampoco haríamos una gran referencia a este motivo de precaución. Lo que sí que nos vamos ahora, el último de las precauciones, la última de las precauciones en las cuales se encuentran involucrados nuestros medicamentos a dispensar, es la del levofloxacino con la insuficiencia renal.
Y aquí es muy claro, en insuficiencia renal deberá ajustarse la dosis. Entonces, como bien hemos dicho, hemos preparado una serie de materiales, entre los cuales se encuentra, bueno, pues este documento, ¿no?, de ajuste posológico en insuficiencia renal. Aquí, en este caso, nos iríamos a la parte donde se encuentran los antibióticos, ¿no?, y nos iríamos al levofloxacino. Y veríamos que el levofloxacino, en aclaramientos de 20 a 50 mililitros minuto, ¿no?, que es el aclaramiento en el cual nos encontramos, porque hemos dicho que tenía 45, habría que dar la primera dosis, la habitual, y las posteriores reducir a la mitad. Bueno, pues volvemos a nodofarma asistencial y aquí lo que hacemos es crear la incidencia, ¿no?, porque aquí tenemos una clara incidencia porque habría que realizar un ajuste posológico, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos la incidencia sobre el levofloxacino en la insuficiencia renal y empezamos a introducir todos los PRMs que también tenéis en los materiales. Y bueno, pues vamos a empezar bueno, pues el primero de esos sería el de, el de dosis, pauta y duración no adecuada. Hemos dicho que, bueno, que nos encontramos con una dosis que no es la correcta, la que viene prescrita y que habría que realizar un ajuste posológico. El otro sería el de precaución de uso, porque nos encontramos ante, bueno, pues un medicamento en el cual tenemos que tener una precaución a la hora de usarlas por esa posible insuficiencia renal. Y otro sería el de otros problemas de salud que afectan al tratamiento, como es el caso de esta insuficiencia renal. Pero, ¿qué RNMs provocan estos PRMs? Bueno, pues vamos a hacer, como bien ha dicho Carmen antes, tenemos o bien el árbol de decisión de RNMs, o bien, pues, acordarnos siempre, yo siempre digo del acrónimo NES, ¿no? ¿Es necesario este medicamento? Bueno, pues ya hemos visto que este medicamento sí que es necesario porque ha sido prescrito por el médico para la bronquitis. ¿Es efectivo este medicamento? Pues hemos visto que también efectivamente el levofloxacino es efectivo para el tratamiento de la bronquitis en la dosis adecuada. ¿Pero es seguro este medicamento? Pues bueno, pues hemos visto también que es seguro siempre y cuando se use la dosis adecuada, pero ahora mismo no está prescrito la dosis adecuada, con lo cual nos encontraríamos con una inseguridad cuantitativa porque tiene que ver con la dosis de la medicación. Pero ¿estamos con un RNM real o un riesgo de RNM? Bueno, pues como la medicación todavía no ha sido prescrita, nos encontramos con un riesgo de RNM. Hemos dicho también antes que ante una identificación de PRMs siempre hay una intervención, ¿no? ¿Cuál sería la intervención lógica? Pues derivamos al médico comunicando un PRM. ¿Y cuál es el PRM? Bueno, es una comunicación dirigida al médico, es una comunicación escrita y es la ventaja de nodofarma asistencial, que desde aquí podemos realizar la comunicación al médico y generar un informe que nos va directamente al médico y podemos descargarlo en nuestro ordenador. Valorar cambio posológico por levofloxacino y en insuficiencia renal. Le damos a aceptar y se nos descarga automáticamente un informe que podemos editar nosotros en el ordenador para entregar al paciente y que se lo lleve al médico, ¿no? Bueno, como no tenemos todavía un resultado, pues le damos a guardar, guardamos la incidencia y ahora vamos a hacer un ajuste en el procedimiento de dispensación. ¿Por qué? Porque el levofloxacino, hemos dicho previamente, sin revisar las alertas, que lo dispensaríamos con información personalizada del medicamento, pero lo que hacemos es dispensar y derivar al médico. ¿Por qué dispensamos este levofloxacino? Porque, como bien hemos visto, la primera dosis sí que es efectiva y sí que es segura, con lo cual la primera dosis no habría que realizar ningún ajuste posológico, solo las dosis consecutivas. Con lo cual, bueno, pues dispensamos esta primera dosis, derivamos al médico para que haga el ajuste posológico. Y en cuanto al paracetamol, pues dispensamos con educación sanitaria y ya habríamos finalizado nuestro caso. Sin más, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy y os esperamos en la siguiente píldora formativa. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.